esta oportunidad queremos hablar sobre el tema del abuso religioso, pero para entender este tema tenemos que definir y ampliar un poco más lo que es el abuso y la violencia en general. ¿Cómo podemos identificar un comportamiento abusivo o los diferentes tipos de abuso y en particular cómo podemos definir e identificar el abuso religioso o espiritual, como le llaman en algunos otros espacios? Y bueno, hay dos cosas que caracterizan la violencia. La primera de ellas es el daño o puesta en riesgo de las capacidades humanas. Y segundo es el abuso del poder. ¿Qué significa esto del daño o puesta en riesgo a las capacidades de las personas? Los seres humanos poseemos características naturales. Hemos sido creados por Dios con distintas capacidades. Razonamos, respiramos, sentimos, caminamos, reímos, hablamos, trabajamos, producimos, formulamos ideas, creemos, etc. Todo aquello que atenta contra estas capacidades nos limita, nos daña, nos desvaloriza como seres humanos. Sin embargo, hay un segundo requisito para poder decir que un acto o una conducta es violenta. Esta no es tan evidente como la presencia del daño, por lo que a menudo se nos escapa. La violencia es también abuso de poder. El poder es la capacidad de influenciar en otras personas para hacer algo. Así entendido como influencia, nos daremos cuenta de que el poder es algo muy natural en las relaciones humanas. Generalmente, cuando hablamos de poder, solemos pensar en el poder político, es decir, en lo referente a las autoridades o cargos del gobierno. Pero el concepto de poder es mucho más amplio. En realidad, en diversos contextos o circunstancias, todos los seres humanos tenemos poder sobre otros. Por ejemplo, 1. Los padres o madres tienen el poder de hacer que sus hijos vayan a la escuela, aunque estos no quieran. 2. El profesor tiene el poder de hacer que sus alumnos estudien, aunque no lo deseen. 3. Una mujer tiene el poder de hacer que su esposo le ayude a cargar las cosas, aun cuando se sienta cansado. Las razones pueden ser diversas, porque él está enamorado de ella o considera que es un acto de caballerosidad, entre otras cosas. 4. Un médico tiene el poder de hacer que su paciente tome la medicina que éste le recete sin cuestionar, porque el paciente asume que el médico sabe lo que hace. Un padre de familia tiene el poder de hacer que su esposa y sus hijos permanezcan a su lado y soporten algún tipo de violencia porque dependen de él económicamente, aunque crean que él está haciendo lo incorrecto o incluso se encuentra involucrado en algún delito. 6. Un pastor, ministro o sacerdote puede hacer que los miembros de su iglesia lo respalden en una decisión que tiene que ver con la administración de la parroquia o la iglesia porque lo aman y lo admiran. Como podemos notar, el poder se ejerce en la vida cotidiana, es decir, todas las personas tenemos poder o estamos bajo la influencia del poder de otras personas. Podemos mencionar al menos 3 maneras en que el poder se manifiesta cotidianamente. 1. Una primera manera es a través de la fuerza. Así, por ejemplo, un adolescente le puede dar su lonchera a un compañero de colegio porque si no lo hace, éste lo va a golpear. La segunda manera en que puede operar el poder es a través del cariño o el vínculo afectivo. Un ejemplo puede ser el de una mujer que decide cambiarse la ropa antes de salir porque a su pareja, a quien ella ama, no le gusta que se vista de esa manera. Una tercera forma de ejercer el poder es a través de una posición de autoridad, la que proviene cuando se aprueban las propuestas de una persona que tiene como respaldo un cargo socialmente aceptado, cosa que ocurre cuando un policía ordena a un conductor detenerse sin motivo alguno con el objetivo de pedirle dinero. En esos ejemplos hemos visto la forma en que se puede ejercer el poder y podemos reconocer la relación que existe entre el poder y la violencia. Entendemos que el poder se ejerce de manera constructiva o destructiva. Cuando el poder o capacidad de influencia respeta la autonomía o la libre decisión de los demás, podemos decir que el poder se está usando de forma positiva y respetuosa. Por el contrario, cuando el poder se impone mediante algún tipo de presión o coerción, entonces estamos ante el uso destructivo y abuso del poder. Precisamente, la violencia constituye un abuso de poder. Pensemos en los ejemplos antes dados. En el primer caso, el niño está obedeciendo por miedo a un golpe. En el caso de la mujer, se cambia de ropa para evitar ganarse problemas con su pareja, pero no necesariamente porque ella lo quiera o existan razones para hacerlo. En el caso del policía, está presente el miedo del conductor a ser multado, por lo que no se sentirá libre para expresar lo que piensa y exponer sus razones frente a la autoridad. En esos 3 casos, las personas no han sido libres de decidir por sí mismas, no han podido hacer uso de su autonomía, por lo que podemos hablar de un uso destructivo y violento del poder.
Entonces, para resumir, ¿qué es la violencia? Como ya hemos señalado, la violencia es toda conducta que daña o pone en riesgo las capacidades humanas y que se manifiesta a través del abuso de poder. Hasta aquí hemos mencionado algunos tipos de violencia, pero centremos nuestra atención en el abuso religioso. ¿Qué es y cómo identificarlo? Es toda forma de violencia física, sexual y psicológica al interior de una iglesia u organización religiosa. Lo que hace peculiar este tipo de violencia es que el abuso de poder proviene de una persona que cuenta con cierta autoridad y con un nivel de liderazgo que justifica su conducta y discurso bajo el escudo de diversas dogmas y creencias religiosas. El daño provocado por ese tipo de abuso o violencia no solo proviene de un tipo de conducta, sino del uso que se le dé a las creencias religiosas para justificar esa conducta abusiva. Veamos un estudio de caso. Pilar tiene 22 años. Asiste a la iglesia desde hace 4. Llegó a la comunidad por invitación de una amiga. En ese entonces Pilar estaba muy desanimada porque acababa de terminar su relación de noviazgo, por lo que aceptó esa invitación. Una de las cosas que más le gustó de la iglesia fue que desde el primer momento la gente fue muy cariñosa con ella. Siempre la invitaban a las reuniones y la llamaban para saber cómo estaba. Además, en la iglesia conoció a sus mejores amigos y amigas. La iglesia siempre había sido para ella un lugar muy bonito y seguro. Sin embargo, desde hace un tiempo Pilar siente que las cosas han cambiado. Desde su bautizo, que fue un año atrás, Pilar ha ido involucrándose más en la iglesia. Asumió el liderazgo de un grupo de adolescentes con quienes estudia la Biblia cada sábado y los domingos por la mañana dicta un curso de introducción a la Biblia para las personas que recién asisten a la congregación. También como líder juvenil participa en las reuniones de coordinación que dirige el pastor de jóvenes de la iglesia, en las que con otros líderes oran, comparten y establecen la programación de las actividades. Igualmente, Pilar sirve en la cafetería de la iglesia atendiendo o limpiando. Todo lo ha hecho con mucha pasión y con la convicción de que está sirviendo al Señor. No obstante, sus padres que no van a la iglesia están algo preocupados porque sus notas en la universidad han empezado a bajar. Además, están disgustados porque pasa poco tiempo con ellos y les incomoda mucho cuando está ausente de las reuniones familiares. Frente a ello, Pilar le dijo a su pastor que preferiría dejar de acudir a un tiempo a las reuniones de coordinación para poder estudiar. Sin embargo, al pastor no le pareció esta decisión. Le dijo que el servicio a Dios es lo primero, que después está la familia, luego los estudios y que debería encontrar la manera de subir sus notas sin dejar de servir al Señor. Como líder, Pilar sabe que tiene que cumplir ciertas responsabilidades. Una de las cosas que más le ha costado fue cambiar su forma de vestir. Y es que según le han dicho sus líderes, como mujer no podía ser causa de pecado para sus hermanos, por lo que no podía vestir shorts, ni falda corta, ni jeans ajustados al cuerpo para evitar provocaciones. También Pilar cambió el color y el corte de su cabello para parecerse cada vez más a una discípula de Jesús. Esto empezó a llamar la atención de sus amigos y amigas de la universidad, quienes notaron que Pilar ya no los acompañaba en las salidas y reuniones. Siempre te van a juzgar por elegir el camino del Señor. Los verdaderos amigos están en la fe, le dijo Jimena, su líder espiritual. Recientemente la iglesia ha empezado a pedir ofrendas especiales para empezar a construir una nueva filial en un distrito cercano. Los pastores han anunciado, sin consultar con sus miembros, que todos los líderes de la iglesia deben dar una cuota obligatoria de 100 soles mensuales aparte del diezmo. Pilar, sin embargo, tiene poco dinero para cumplir con las cuotas. Además, le empezó a incomodar dos situaciones: la forma en que el pastor lo solicitaba, pues pedía el dinero con vehemencia en cada reunión, y que recientemente el pastor se había comprado un nuevo auto, a pesar de las prioridades que tiene la iglesia. Esto lo comentó con su líder, quien se lo dijo al pastor de jóvenes sin que Pilar lo supiera. Grande fue su sorpresa cuando, al ir a dictar su clase el día domingo, encontró a otra persona en su lugar. Ella buscó a su pastor para obtener una explicación. Este le dijo: si no estás de acuerdo con lo que enseñamos en la iglesia sobre las ofrendas, puedes olvidarte de la enseñanza y el liderazgo. Pilar está muy dolida porque no entiende por qué fue disciplinada. Para ella, el servicio en la iglesia es su mundo. Sus mejores amigas, que también van a la iglesia, trataron de consolarla diciéndole: tal vez Dios permite que el pastor sea así contigo para mostrarte algo y ayudarte a cambiar. Pilar finalmente asumió lo ocurrido como una lección de Dios. Así aprenderé a cuidar mi lengua y no caer en murmuración, pensó ella. El grupo donde asiste Pilar en este caso lo podemos identificar como un grupo coercitivo. ¿Cómo se distingue un grupo coercitivo de una iglesia sana? Bueno, los grupos coercitivos no se distinguen por el tipo de doctrina que enseñan, sino por la manera en que influyen en sus miembros. Los grupos coercitivos son aquellos que en sus interacciones y relaciones con sus miembros utilizan mecanismos de persuasión coercitiva. La persuasión coercitiva, concepto que proviene de la psicología social,
alude precisamente al control, graduado e imperceptible, que por medio de creencias, entre ellas las religiosas, logran influir en las personas hacia un comportamiento determinado. La persuasión coercitiva es utilizada sin el conocimiento o voluntad del que la recibe, en este caso el creyente. Así, el líder puede llegar a crear nuevas actitudes o formas de actuar, logrando que el miembro obedezca sus órdenes sin resistencia consciente alguna. Los elementos de este concepto son la persuasión y la coerción, precisamente porque se trata de un uso combinado de ambos elementos, de modo que el individuo cree que está tomando decisiones de manera libre cuando no es así. De hecho, la persuasión coercitiva o tipo grooming permite explicar la existencia de casos de abuso sexual en iglesias en los que la víctima no opone resistencia frente a las diversas situaciones de violencia. Es un error pensar que la víctima siempre se va a oponer, gritar o forcejear. Eso no siempre será así porque ésta ya ha sido manipulada por el agresor. Por eso puede considerarse un avance que las Cortes Internacionales de Justicia dejen de hablar de libre consentimiento de la víctima a la hora de tener relaciones sexuales para, en lugar de ello, determinar si hubo o no coacción, según Amnistía Internacional. La literatura especializada en el tema indica que existen diferentes técnicas de persuasión coercitiva, cuyo uso es frecuente en los grupos coercitivos de carácter religioso. Entre estas técnicas tenemos 1. La sumisión a la autoridad, que es el énfasis en la obediencia y la subordinación a la autoridad dentro de un grupo religioso, donde se pone en riesgo y se anula la capacidad crítica de los creyentes. 2. El aislamiento. En muchos casos, los grupos coercitivos hacen que los creyentes se desvinculen de su mundo social. Las personas se distancian de las personas más próximas a él o a ella, como son familiares y amigos. Esta situación puede acrecentar la vulnerabilidad de la persona. 3. Control de información. En muchos casos, los miembros de grupos coercitivos no pueden acceder a la información social que proviene de medios de comunicación, textos académicos o literatura alternativa a la que se lee en la iglesia, y por lo general esas informaciones son prohibidas o censuradas por el liderazgo. 4. Estado de dependencia. En la medida que la persona se integra más en el grupo coercitivo, empieza a depender más de él. Así, la iglesia para esta persona se vuelve su mundo y en ella se deposita no solo la confianza y la fuente de su madurez espiritual, sino también su tiempo y su proyecto de vida. 5. Control de las emociones. En los grupos coercitivos, el control de las emociones es frecuente para regular e influir en la conducta de los miembros. Pensamientos, sentimientos de miedo, culpa y ansiedad son las emociones más comunes en una cultura institucional coercitiva que se da de manera sutil. A veces se manifiestan amenazas que tienen que ver con la imposición de una disciplina o con retirar a las personas del liderazgo. Denigración del pensamiento crítico. Número 6. En los grupos coercitivos es una estrategia hacer sentir mal o incómodo al creyente que piensa por sí mismo, sobre todo cuando ejerce la discrepancia. Quien discrepa en muchas ocasiones se siente mal porque su voz rompe la armonía y va contra la unidad, de modo que desarrolla un sentimiento de culpa, aversión o miedo a pensar por sí mismo y tiende a retirar lo dicho o a callarse para estar bien con el grupo. De igual forma, el uso de versículos bíblicos descontextualizados puede ser también una táctica común para impedir el pensamiento autónomo. El tema del abuso religioso es amplio, es como un prisma que hay que analizar desde sus diferentes ángulos. Pero mientras podemos ahondar en el tema, ¿qué podemos hacer? Pautas para la acción y el cambio. Número 1, no esperes cambiar la realidad de un grupo coercitivo. Es mejor que te apartes de él lo más pronto que te sea posible. Número 2, en caso de que la persona no sea consciente del daño que le está haciendo el grupo coercitivo, invítala a leer el presente manual o alguna literatura especializada en la materia. La prevención es la acción más importante y es una tarea pastoral de todos los creyentes. Número 3, comparte e informa a otras personas, otros creyentes, sobre el peligro de los grupos coercitivos, sobre cómo identificarlos y prevenirlos. Número 4, si conoce a una persona atrapada en un grupo coercitivo, no descalifique su fe ni critique su iglesia. Ello reforzará su adhesión a ella. Antes, muéstrale tu preocupación por los cambios que viene manifestándose en su conducta y trata de vincularla con el respaldo de familiares y amigos. 5. Si tú u otra persona ha salido de un grupo coercitivo, es recomendable que puedas visitar a un psicólogo para que te ayude a medir el impacto de tu experiencia en ese lugar y superar los ciclos de violencia que por lo general se pueden repetir. 6. Si como líder identificas algunos elementos propios de la persuasión coercitiva en tu congregación o iglesia, convérsalo con otros líderes. 7. En caso de que sepas del encubrimiento de un delito dentro del grupo coercitivo, denúncialo. Recordemos que la fe no abusa.